Dicen que hay fronteras que no se cruzan sin pagar un precio. El tiempo es una de ellas. Andrew D. Basiago, abogado norteamericano, asegura haberlo cruzado más de una vez, no en sueños, no en visiones, sino con su cuerpo entero. A través de un programa ultrasecreto del gobierno estadounidense conocido como Proyecto Pegasus, un experimento que según él combinaba física cuántica, tecnología recuperada de Tesla y la ambición eterna del hombre por dominar el tiempo. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. En esta ocasión de nuevo con un tema que le gusta mucho a nuestros suscriptores, los viajes en el tiempo. Corría el año 1971. En un laboratorio oculto bajo instalaciones gubernamentales en Nueva Jersey, un grupo de niños vestía trajes especiales y se preparaba para lo imposible. Entre ellos estaba Andrew, apenas con 10 años de edad. Frente a ellos, un par de arcos metálicos vibraban con un zumbido profundo. En el aire, un campo de energía azulada distorsionaba la luz, creando una especie de túnel líquido. Los científicos lo llamaban cronovisión. Basiago lo describió más tarde como una ventana entre dimensiones, un espejo vivo que mostraba el pasado como si aún estuviera sucediendo. Pero aquel día no solo iban a mirar, iban a cruzar. El salto. Según el testimonio de Basiago, el destino no era un campo de batalla ni un evento político, no. El destino era Jerusalén, aproximadamente en el año 30 después de Cristo. El programa, dijo, había calculado que un fenómeno de resonancia espacio-temporal permitiría abrir una puerta hacia aquel punto exacto de la historia. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué ese tiempo? Según los supervisores del proyecto, querían observar el momento más decisivo de la historia humana, la crucifixión de Jesús de Nazaret. El viaje comenzó con un estremecimiento. Andrew sintió cómo su cuerpo se desintegraba en una bruma eléctrica, una especie de vibración molecular. Luego, oscuridad. Cuando abrió los ojos, el aire era denso y cálido. El cielo tenía un tono rojizo cubierto por un polvo fino que parecía suspendido en el tiempo. Estaba de pie sobre una colina. En la distancia, divisó muros de piedra blanca y casas escalonadas. Era Jerusalén. Sus pies se hundían en la arena. Había olor a humo, a aceite y a cuerpos humanos. El sonido de los animales, los gritos de los mercaderes, las campanas de bronce resonando en el templo, todo tan real que por un instante dudó de si seguía soñando. Pero no era un sueño. El encuentro. Andrew caminó entre los callejones estrechos del mercado. La ropa que llevaba, una túnica de lino provista por los técnicos del proyecto, lo hacía pasar desapercibido. Nadie sospechaba que aquel joven era un visitante de otro siglo. En un cruce de calles escuchó un murmullo. Un grupo de hombres rodeaba a otro, de rostro sereno, barba oscura y mirada luminosa. No lo confundió, era Jesús. No lo describió como lo pintan las iglesias. Dijo que su rostro tenía la fuerza tranquila de quien conoce el universo y la dulzura de alguien que ya ha perdonado todo. Andrew se acercó unos pasos. Jesús lo miró directamente. En ese instante, todo el ruido desapareció. El tiempo pareció detenerse. Tú no eres de aquí, le dijo Jesús en un hebreo que el niño entendió sin comprender cómo. Basiago quedó paralizado. Jesús se inclinó, puso su mano sobre su hombro y añadió: no temas. Lo que el hombre ha hecho con el tiempo, Dios ya lo ha hecho con el amor. El niño sintió una descarga, una vibración similar a la del portal, pero esta vez naciendo de dentro. Dijo que en ese momento vio todo el tiempo como un río, y a Jesús, en el centro de él, no como una figura del pasado, sino como un ser eterno que existía en todas las eras al mismo tiempo. No lo entendí hasta mucho después, relataría Basiago. Él no era solo del siglo I, era del siglo infinito. La observación del Calvario. Días después, según su relato, fue llevado por una familia local hasta las afueras de la ciudad. El aire estaba cargado de tensión, soldados romanos, gente llorando, otros burlándose. Y allí, sobre un montículo, 3 cruces. En la del centro, Jesús. Andrew dijo que no pudo mirar por mucho tiempo, no por el dolor físico, sino por la sensación espiritual. Sentí, contó, que cada átomo del universo estaba conectado a ese momento, que lo que estaba ocurriendo allí resonaba a través de todos los tiempos.
El experimento había sido un éxito, aunque los supervisores no podían imaginar lo que realmente había vivido, porque el niño que volvió ya no era el mismo. Cuando el portal se reabrió, Andrew sintió que el tiempo lo succionaba hacia atrás. Al regresar al laboratorio, el aire olía a ozono, y los científicos lo rodearon con asombro. Uno de ellos, visiblemente nervioso, le preguntó qué había visto. Basiago solo respondió: No vi a un hombre morir, vi al amor crucificado y resucitado en todo. La revelación y el silencio. Durante años, Andrew Basiago guardó silencio. El proyecto se clausuró, o al menos eso dijeron. Los archivos fueron sellados, los niños fueron dispersados. Andrew creció, estudió Derecho y décadas más tarde comenzó a hablar, a contar lo que nadie se atrevía. Fue ridiculizado, acusado de delirante, de fabulador, pero él insistía en que el gobierno de los Estados Unidos poseía tecnología de teletransportación y que él era testigo de cómo esa tecnología había sido usada para viajar al pasado, incluso al tiempo de Jesús de Nazaret. Pero más allá de la polémica, hay algo en sus palabras que trasciende el escepticismo, porque Basiago no describe a Jesús desde la religión, sino desde la experiencia del misterio. No habla de dogmas, sino de energía, de vibraciones, de consciencia universal. Asegura que Jesús no estaba atado al tiempo, que su presencia podía sentirse igual que en el año 30 de nuestra era, que en el año 1971 o en el presente. Él sabía quiénes éramos incluso antes de que naciéramos. Sabía que veníamos del futuro y aún así nos amó igual. El mensaje oculto. En una de sus últimas entrevistas, Basiago afirmó que antes de desaparecer entre la multitud, Jesús le dejó una frase que nunca olvidó. El tiempo es solo la sombra del amor moviéndose. Una frase simple, pero que condensa toda una cosmovisión. Porque si el amor, como dijo Jesús, es eterno, entonces el tiempo no es más que su reflejo. El proyecto Pegasus, los túneles cuánticos, los espejos del pasado, todo eso, comparado con ese principio, se vuelve insignificante. Andrew sostiene que lo que la humanidad llama viaje en el tiempo no es una conquista tecnológica, sino una expansión de la conciencia, que solo cuando el ser humano deje de medir el tiempo y empiece a sentirlo, podrá comprender lo que realmente ocurrió hace 2 milenios en Jerusalén. Entre la ciencia y la fe. ¿Fue real el viaje de Andrew Basiago? ¿O fue una metáfora visionaria de un hombre que vio más allá del velo de la historia? Nadie lo sabe con certeza. No existen pruebas materiales ni registros científicos que lo respalden. Pero su relato, más que una evidencia, funciona como un símbolo. El encuentro entre la ciencia y lo divino, entre la curiosidad humana y el misterio eterno de Jesús de Nazaret. En cierto modo, Basiago representa al hombre moderno buscando a Jesús a través de la tecnología. Y Jesús, una vez más, respondiendo no con datos ni fórmulas, sino con compasión y sabiduría. Si el relato fuera cierto, entonces el primer viajero en el tiempo no fue Jasón ni Eliseo de la Operación Caballo de Troya de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, USAF, sino este proyecto en donde Andrew Basiago y otros niños viajaron a través del tiempo. Epílogo. Andrew dice que desde aquel día su percepción del mundo cambió para siempre. Afirma que cada vez que mira el cielo nocturno, siente una vibración sutil, como si el tiempo respirara. A veces, en sueños, escucha la misma voz que escuchó aquel día en Jerusalén, susurrándole: No busques el futuro está en ti. Hoy, más de medio siglo después de aquel supuesto experimento, su testimonio sigue dividiendo a quienes lo escuchan. Unos lo tildan de loco, otros lo consideran un elegido, pero todos coinciden en algo. Hay en sus palabras una poesía extraña, una chispa que conecta la fe con la física, el alma con el átomo, la historia con la eternidad. Y quizás, solo quizás, esa fue la verdadera misión del proyecto Pegasus. Recordarle a la humanidad que el tiempo no es una línea, sino un círculo, que Jesús no está en el pasado, sino en todos los presentes, y que el amor, en su forma más pura, es el único viaje que jamás termina.